Queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Isaí Cruz Velázquez, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, y en esta ocasión, a nombre del Grupo Dorado, denominado así el equipo de trabajo que presenta esta conferencia, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos el tiempo que han dispuesto para estar con nosotros. Creemos que esta conferencia les será de mucha utilidad y de bendición en el desarrollo de sus ministerios. Y bueno, esta conferencia es parte del proyecto final de quienes cursamos la materia diseño de cursos impartida por nuestro querido profesor, el doctor Erazo Pineda, a quien también saludamos y está por ahí conectado. Y le damos la bienvenida también a él. Esta materia forma parte del programa educativo del Seminario de Entrenamiento Ministerial. Y hoy nos complace recibirles. Les agradecemos de verdad hayan tomado este tiempo para estar con nosotros. Y esta conferencia, como bien ha sido en el promocional, se ha titulado Un culto inspirador y está dirigido a los ministerios de alabanza, a los pastores, y tiene por objetivo que se pueda proveer a la iglesia de músicos comprometidos en sus vidas espirituales, que sean capacitados en los aspectos técnicos de sonorización y musicalización, contribuyendo para que en cada iglesia, en cada localidad, puedan tener la experiencia de un culto inspirador que tanto buscamos como iglesia y a la verdad, el sentir de todo creyente, de pastores que buscan que sus miembros sean también, bueno, no solo pastores, Dios es el que está buscando, ¿verdad? Recordamos ese pasaje, que busca que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, esta conferencia también quiero mencionar que es un proceso formativo y que nos va a servir para que quienes han entrado a esta sala, pues les va a capacitar, van a tener más recursos, van a recordar, van a reafirmar su ministerio en lo que han estado sirviendo en la música, en la alabanza, incluso en la dirección de cultos. Así que bienvenidos todos, y antes de presentar a los ponentes, a los conferencistas, quiero invitarlos a que oremos a nuestro Dios. Y quiero pedir a nuestra compañera de grupo desde Guadalajara, nuestra hermana Jackie Díaz, nos pueda guiar en oración, poniendo en manos de Dios todo este programa que tenemos para cada uno de ustedes. Con gusto, mi hermano Isaí. Oremos, hermanos. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos y de ponernos al servicio a nuestro prójimo a través de esta conferencia, y que ellos con mucho cariño y mucho amor nos acompañan. Agradecemos, Señor, por la vida que nos prestas y por las voces que nos das, por los dones que derramas con tu Santo Espíritu. Que sea de esta misma manera, Señor, que estos dones que tú estás dando sean también puestos al servicio de tu comunidad, que es la Iglesia de Dios, y que estas palabras que hoy demos sean para edificación, Padre Santo. Si nos equivocamos en algo, Padre nuestro, permítenos que no se vea el error, Señor, sino que se vea todo lo bueno que se ha preparado, y que sea para la honra y la gloria a tu nombre, para la honra y la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Jackie. Dios la bendiga. Y bueno, hermanos, quiero mencionarles también que el material que vamos a presentar, el contenido de lo que va a exponerse, forma parte de nuestros manuales que tenemos como iglesia. Y hay dos, por lo menos, que sí quiero referenciarlos. El primero es Manual del Culto Inspirador, y el segundo, Manual Práctico para Músicos y Ministerios de Alabanza. Si no los tiene o no los ha escuchado, pues están disponibles, son parte de la literatura que tenemos como iglesia y muy útil, por supuesto. Hoy va a exponerse, lo van a visualizar, digo, si no lo han, no han tenido oportunidad de conocerlo. Por lo que, hermanos, la información que se va a exponer y que se vaya a responder en la sesión de preguntas corresponderá precisamente al contenido de estos dos manuales,
Entonces, hermanos, tengan la confianza que estamos usando material e información institucional, que es de nuestra iglesia. Así que nuestros hermanos conferencistas, en el momento de responder sus preguntas, también están teniendo en cuenta estos manuales, porque estos manuales han sido aprobados por parte de nuestra iglesia. Bien, hermanos, pues quiero presentar a nuestros compañeros conferencistas, nuestros hermanos ponentes, y quiero referir a nuestro hermano ministro David Trujillo Mares, que pueda habilitar su micrófono y saludarlos. Paso a voz a todos. Dios les bendiga. A sus órdenes. Gracias, hermano David, compañero. Nuestro hermano David, como la mayoría saben, pues está fungiendo como sobrevedor en el Distrito 9. Estuvo también trabajando por varios años en la agencia editorial. Y nuestro hermano David nos hará una introducción en este interesante tema de lo que es el culto inspirador. También tendremos la participación de nuestro hermano José Antonio Katzin Borrás. Pasa a vos, hermano Toño. A vos pasa a todos, Dios los bendiga. Aquí desde Mérida, Yucatán, Distrito 16. Saludos. Amén. Nuestro hermano Toño está participando actualmente en la directiva distrital de matrimonios junto con su esposa, la hermana Matilde Margarita Ortiz, y creo que sus ministerios están siendo de mucha bendición en ese distrito. Nuestro hermano nos hablará acerca de los requisitos que deben observar estos integrantes que participan en un ministerio de alabanza y sobre el papel del pastor en este ministerio. También tenemos a nuestro hermano Abel Ángeles. Pasa a vos, hermano Abel. A vos paz, hermano Isaí. Paz, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Desde aquí de Nueva York estamos sirviendo al Señor. Así es. Y nuestro hermano Abel lleva casi 3 años, hermanos, quiero compartirles, de ejercer el ministerio pastoral. Y él siempre nos comparte sus experiencias y nos sentimos también bendecidos por contar con su presencia en esta conferencia, pero también en el seminario como compañero nuestro. Junto a él, hermanos, estará también nuestro compañero y hermano y amigo Armando Cuevas. Pasa a vos, hermano Armando. A vos paz, hermanos. Dios les bendiga. Saludos desde el estado de Morelos, Distrito 8. Muy bien, nuestro hermano ha servido a la iglesia ya también por varios años en ministerios muy bonitos como el de ser misionero, y en lo último nos ha compartido que está próximo a ser ordenado diácono. Oramos porque ese momento llegue. De seguro que será de mucha bendición para él, para su familia y para nuestra iglesia. Y finalmente, hermanos, vamos a tener la participación de nuestro hermano Ismael Reséndiz. Pasa a vos, Isma. Pasa a vos, Isaí. Pasa a vos, hermanos. Pues acá en el Distrito 9, estamos en el Estado de México, hermanos, y un gusto saludarles, hermanos, a sus órdenes. Pasa a vos. A vos, paz. Compañero también, pastor, hermanos, sirviendo en la iglesia, en el Templo Shaddai, en Coacalco, ya lo mencionaba nuestro hermano. Y bueno, hermanos, vamos a iniciar, no sin antes comentarles que las presentaciones que vamos a usar o que van a usar nuestros conferencistas, se las vamos a hacer llegar, las vamos a compartir. Solamente les pedimos que puedan escribir en el chat su correo electrónico, de ahí lo vamos a tomar, o bien quienes conformamos este equipo dorado, nosotros les hicimos la invitación y tenemos sus contactos de WhatsApp, por ahí también podremos hacerles llegar el material. Así que, hermanos, hemos orado, hemos presentado a nuestros hermanos y yo quiero dar la palabra a nuestro hermano ministro David Trujillo, primer expositor. Adelante, compañero. Sí, muchas gracias. Nuevamente es un gusto, hermanos. Vamos a comenzar. Pues les mando un abrazo muy fuerte. Si quieren saludarme así todos para que veamos, abran sus cámaras y comenzamos con esta conferencia que
que deseamos primeramente, hermanos, que sea de bendición para ustedes como cuerpo de Cristo y que esto sea para gloria de nuestro Dios. Muy bien, esta conferencia tiene que ver con el manual inspirador. Por eso vamos a comenzar con este texto, hermanos, de Romanos, donde dice, porque todas las cosas proceden de nuestro Dios, y estas cosas existen para Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y ese es el pensamiento, hermanos, que nosotros queremos hacer al poder tener esta conferencia y que tanto ministerios de alabanza, músicos, pastores, puedan tener los elementos necesarios para que cada vez que se ministre sea de bendición en todo esto. La introducción, hermanos. La adoración a Dios requiere de un principio de orden. Por eso sabemos que Dios prefiere una forma en orden para la realización de los cultos. Y aquí vamos a estar enfocados, hermanos, en gran manera en los ministerios de alabanza. Cómo los ministerios pueden incluir algunas cosas que van a hacer que el culto sea inspirador. Adorar a Dios es un acto de dar homenaje a Dios, postrándose para honrarlo y glorificarlo. Es un acto exclusivo para Dios como respuesta de fe, obediencia y gratitud. 3 elementos, hermanos, que deben estar en todas las cosas que hacemos. Es importante adorar, ya que la adoración ayuda a la iglesia a mantenerse en el centro de su razón de ser. La adoración da identidad como pueblo que sirve al Dios viviente. Por eso queremos pedirles, hermanos, que los cultos sean cultos inspiradores en cada servicio de la iglesia. El culto es el momento que su pueblo viene a nuestro Dios para estar en íntima relación con su Señor. Y la palabra culto, hermanos, viene de ese latín, cultus, que significa veneración y alabanza. Muy bien. Entonces, vamos a ver, hermanos, que nosotros, como integrantes de este ministerio de alabanza, como integrantes, siendo parte en el área de la ejecución, como pastores, tenemos estos grandes privilegios que debemos realizar con verdadera devoción y responsabilidad. Número 1, planificar el culto, que sea un culto inspirador. Número 2, ejecutarlo, dirigir en el culto. Y número 3, adorar a Dios a través de todo lo que implica este culto. Por favor. Los beneficios cuando adoramos juntos y solamente tenemos esta parte de introducción, hermanos, pero hay muchas cosas que podemos hablar. Por eso queremos referir que adorando a Dios, las personas afirman su vida espiritual. Por eso es importante el culto, estar juntos, estar adorando. Adoramos juntos, encontramos la aceptación y el apoyo de los otros miembros de la familia de Dios y nos recuerda que no estamos solos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos, dice el Salmo 133. Por eso el culto, hermanos, implica esto. El culto debe estar centrado en Dios. El culto debe ser incluyente e inspirador, que motive, que sintamos. El culto debe ser planificado y de la más alta calidad. Nada de improvisar, que es algo que vamos a reiterar. El culto no debe producir aburrimiento. No es algo de que tengamos que pesar, es algo que tenemos que disfrutar. El culto no debe ser predecible y repetitivo, saber qué se va a hacer y qué se va a cantar, sino debe ser más dinámico. Debemos incluir a todos en el culto y vamos a dar una semblanza, ¿verdad?, de lo que pueden hacer los ministerios de alabanza. Y esto implica que las instalaciones sean adecuadas, limpias y acogedoras. La música también debe ser adecuada para inspirar, para adorar a nuestro Dios. Y vamos a ver, hermanos, los objetivos del culto. Estos objetivos, de acuerdo a este manual, hermanos, traen la implicación de las áreas de la misión. Por eso vamos a ver que adoración, comunión, evangelización, servicio y edificación tienen algo que ver con todo lo que se va a hacer para planificar, para ejecutar y para adorar a nuestro Dios. Estos aspectos seguramente si usted los va a ir viendo y como es un material que va a tener, va a mirar que esto va a incluir. Adelante, por favor. Los tipos de culto, hermanos. Nosotros sabemos que en la ejecución del ministerio de alabanza vamos a encontrar diferentes tipos de culto. La alabanza, que es, como menciona aquí, es la exaltación gozosa a Dios y tiene la finalidad de exponer las maravillas de Dios. Los cultos de oración, el énfasis es el reconocimiento y la reflexión, es entregar esas súplicas y necesidades a nuestro Dios de parte de la congregación.
Culto de acción de gracias. El propósito es que ese testimonio por las bendiciones recibidas de manera particular afirme nuestra confianza y dependencia de Dios y lo hagamos en un momento de acción de gracias. Culto evangelístico consiste en la promoción de la buena noticia y es permitir que esos cultos atraigan a la gente y pueda haber respuesta a este anuncio. La bendición nupcial y la de consolación, hermanos, son estos tipos de cultos, tienen sus características propias, ¿no? La bendición nupcial, como lo menciona, es el enlace matrimonial de la pareja, y el de consolación es el servicio especial para dar consuelo y acompañamiento a quien sufre la pérdida de un ser querido. Por eso debemos también tomar en cuenta que los tipos de culto deben incluir una preparación adecuada. Muy bien. Los elementos del culto inspirador tienen 3 aspectos, hermanos: preculto, culto y posculto. Y aquí vemos que dentro de las áreas de la misión vamos a ver elementos que pueden incluir a los miembros del ministerio de alabanza, al pastor y además miembros de la iglesia. Y por eso aquí vemos que en la adoración, en la comunión, en la evangelización, en el servicio y en la edificación, vienen actividades que debemos tomar en cuenta para que nuestro culto esté preparado de tal manera que sea un culto inspirador. El siguiente vemos el culto al momento de la ejecución. De la misma manera, se tomaron las 5 áreas de la misión y donde cada una de estas permite que los elementos nos lleven a un culto inspirador. El ejemplo que de la adoración lleva a la dirección del culto, música y aspectos técnicos para que al ejecutarse esto se cumpla esta misión de la adoración. Y de la misma manera en la siguiente es los elementos de un culto inspirador en el postculto. Igual, la adoración, la comunicación, el servicio y la edificación, como aquí voy a tomar el ejemplo del servicio, que es traslada a algún hermano, atiende la necesidad de las personas vulnerables, deja limpio el templo. Y vemos incluido, ¿verdad?, a toda la iglesia, de acuerdo a las características que tenga, para que los elementos del culto sigan siendo culto inspirador. Antes, durante y después del culto. Por eso, hermanos, queremos hacer esta referencia. Queremos que esta conferencia sea algo que venga a reforzar el conocimiento del ministerio de alabanza. El ministerio de alabanza es una función específica que se realiza para servir en la edificación de la iglesia. Este ministerio, hermanos, nos debe dar una conciencia de que es un servicio litúrgico y es público, donde nosotros estamos mirando, nos miran, ejecutamos y permitimos que a través de eso se pueda llevar a cabo esta parte. Se necesita que se domine la ejecución de los instrumentos y un compromiso para Dios y la iglesia, por lo que se debe reunir los siguientes requisitos. Estos requisitos a lo largo de esta conferencia, hermanos, se van a poder explicar de una manera mejor, pero aquí vienen estos 10 requisitos que nos permiten mirar cómo el ministerio de alabanza puede contribuir para que nuestros cultos sean cultos inspirados, cultos que motiven, cultos que nos lleven a la parte de la adoración a nuestro Dios. Por eso, hermanos, para finalizar esta introducción, dice que la adoración a Dios requiere también un principio de orden. Adelante, por favor. La adoración a Dios requiere también un principio de orden. Y eso es algo que queremos hacerles saber. Que todos los incluidos, todos los inmiscuidos en estas áreas deben tener un principio de orden. Por eso no debemos sorprendernos que Dios prefiere una forma para la realización de los cultos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, aquí en Corintios 14:40, en su primera carta, nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y esa es una de las cosas que queremos decirles, que la ejecución, la interpretación y toda la implicación del ministerio de alabanza debe ser en orden para honra y gloria a nuestro Dios. Adorar es una acción en la cual nosotros somos los adoradores y el objeto de la adoración es Dios. Es lo que queremos resaltar también en esta conferencia, hermanos. El objeto de la adoración es nuestro Dios. Que todo lo que hagamos, todo lo que preparemos, sea para darle la gloria a nuestro Dios. Y esa es la introducción del equipo dorado. Gracias. Muchas gracias, compañero. Y bueno, una interesante introducción en lo que nos interesa como iglesia, como pastores, como quizá
directores de un ministerio de alabanza o músicos, el conocer y el buscar siempre el culto inspirador en cada reunión que podamos tener como iglesia. Muchas gracias a nuestro hermano David y vamos a recibir ahora a nuestro hermano Antonio Katzin, que ya saludamos desde Mérida. Adelante, hermano Toño. Paz a vos, hermanos. Pues continuando con la exposición, yo les voy a hablar de los requisitos para la participación en los ministerios de música y alabanza. Siguiente. El ministerio de música y alabanza es una función específica que se realiza para servir en la edificación de la iglesia. Basados en esta definición, debe entenderse que los músicos, cantantes y panderistas, si los hubiese, realizan una función importante para la iglesia. Y como es un servicio litúrgico y por lo tanto público, además de procurar una buena ejecución de los instrumentos, deben reunir los siguientes requisitos. Siguiente. Y los requisitos son estos, hermanos. Ser parte de un grupo pequeño ministrado por el pastor local. Es decir, al ser un grupo pequeño, tiene una mejor atención pastoral y puede conocer sus necesidades como ministerio. Otro punto sería tener buen testimonio en su familia, en la iglesia y en la sociedad. Esto es importante, nuestro testimonio, que sea congruente con lo que nosotros creemos y con todo lo que nosotros realizamos, siendo igual en todos lados. Es decir, nuestro comportamiento debe ser igual en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, y saber que nuestro testimonio es fundamental en nuestra vida. Otro punto sería estar sujetos al pastor local, es decir, ser obedientes, escuchar consejos, seguir las indicaciones u observaciones de nuestros líderes o de nuestros pastores. Ser humildes. Una de las cualidades que debe sobresalir en el ministerio de alabanza es poner al servicio sus dones y talentos para la edificación de la iglesia. Pero las debilidades de las personas que participan en el ministerio de alabanza es que tienden a que se les suba el ego. Y como tienen ellos un talento natural, por eso es importante que sean humildes y tener siempre los pies cimentados en la tierra. Es decir, que siempre deben depender de Dios y no de las capacidades que Dios nos ha dado. Otro punto sería ser reverentes. Es decir, ser respetuosos con toda la gente, desde el más pequeño hasta el adulto mayor, dentro y fuera de nuestra congregación. Otro punto, saber vivir en armonía. Es importante el que trabajen como equipo, ya que todos tienen talentos diferentes y lo mejor es aprender a coordinarse entre todos ustedes, ya que ustedes son muy importantes porque son el puente que conecta a la iglesia con Dios. Siguiente. Otro punto sería asistir a los ensayos, es decir, tener la disciplina y la responsabilidad de asistir a los ensayos y es tener la mejor disposición al ensayar. Esto es para tener una mejor coordinación a la hora de entonar las alabanzas, a la hora de entonar las alabanzas. Estar en continua capacitación para su superación, es decir, tener el hábito de capacitarse, tratar de invertir en ustedes para aprender nuevas técnicas y esas aplicarlas en su ministerio. Otro punto, esforzarse en la observancia de los mandamientos de Dios. Los que pertenecen al ministerio de alabanza deben siempre esforzarse a cumplir los mandamientos de Dios, tener la fuerza de voluntad para poder cumplirlos. Otro punto sería, de preferencia, ser bautizados. Esto implica un mejor compromiso con Cristo y por ende en la iglesia y en el ministerio, ya que al ser bautizado, tu comportamiento es diferente. Como ejemplo, ponemos a Jesucristo, ya que Él
antes de ejercer su ministerio, se bautizó. Y nosotros debemos de seguir el ejemplo de él, ya que a partir de ahí, él ya tenía el respaldo de Dios. Siguiente. La participación del pastor en el ministerio. En base a la misión integral de la iglesia, debe formar un grupo pequeño con todos los integrantes de este ministerio, estableciendo día y horario de reunión para ser ministrados espiritualmente. Enseñar en ese grupo pequeño sobre la vida cristiana y enfrentar y solucionar conflictos. Tener momentos de oración para ayudar a aligerar las cargas que cada uno tuviere, para que en el momento de su participación transmitan a la iglesia paz, alegría y reverencia. Leer y comentar con el grupo el contenido de este manual las veces que sea necesario. Siguiente. Estimular a los integrantes de este ministerio mediante palabras y otras formas a su alcance. Señalar oportunamente con amabilidad y firmeza las malas actitudes de algunos de los integrantes del ministerio. Suspender temporal o definitivamente a quien de manera reiterada manifieste mala conducta. No consentir malas actitudes ni permitir presiones, amenazas o chantajes de ninguno de los integrantes de este ministerio. Ser imparcial en el trato y aplicar sanciones, aun cuando la aplicación de estas altere la calidad del evento. Siguiente. Aquí lo que tenemos que enfatizar es que los cultos son para exaltar a Dios, para la edificación de las personas y no para un lucimiento personal. Al Señor le interesa más la humildad y pureza de vida que la calidad musical. Y estos son los requisitos del equipo dorado. Amén. Interesantes datos, hermano Toño. La participación del pastor en un ministerio que también lo tiene como un grupo pequeño para acompañarlos, para hacerlos crecer, especialmente en esta función de ministrar la alabanza en cada localidad. Bien, vamos a continuar y ahora recibir a nuestro hermano pastor Abel Ángeles y también con él nuestro hermano Armando Cuevas. Ellos nos van a comentar acerca de las recomendaciones, el cómo se realiza este ministerio y también las cuestiones técnicas en lo que se refiere al audio, la sonorización, entre otras cosas. Vamos a darles el micrófono, habilitarles y que puedan exponer, hermanos. Adelante. Pasamos, hermanos en Cristo Jesús. Damos las gracias porque asistieron a este evento. Lo que me toca a mí es recomendaciones para los hermanos de este ministerio. Este ministerio es importante para la iglesia, amados hermanos. Cada instrumento o vocalista deberá enseñar a otros no ser egoísta ni monopolizar el uso de los instrumentos. Hay momentos que algunos hermanos llegan a monopolizar el instrumento y no permiten que otros aprendan de esto, hermanos. Pero invitamos a que aprendamos de esto, que podamos hacerlo bien para el Señor. Punto 2. Siempre orar antes y al finalizar los ensayos. Darle la importancia en nuestros ensayos y ponerlo en las manos del Señor para que todo lo que hagamos en esos momentos sea para nuestra edificación y para que llevemos un hermoso mensaje para la iglesia, amados hermanos. Punto 3. Los ensayos deben ser en días y horarios en los que no se pongan en peligro la integridad física o de relación familiar de algunos.
A veces hemos invitado a los jóvenes a que lleguen a las 10 de la noche cuando ya es muy peligroso y tener cuidado de esto. Es poner un horario en donde podamos asistir bien, porque de otra manera llegamos a señalar al hermano que no estuvo en el ensayo y estamos causándole problemas y daño. Punto 4. Cada instrumentista debe practicar en lo personal y aprender su parte. Los ensayos son para hacer un ensamble y poner de acuerdo en detalles. A veces llegamos a ensayar apenas en el momento cuando ya tenemos que tener ya un ensamble y ya juntar nada más los instrumentos y hacer que esa armonía salga muy hermosa. Y tenemos que ensayar y practicar en nuestros hogares para que lleguemos a ensamblar bien el alabanza, hermanos. Punto 5. Cuando alguno tuviere dificultad en la ejecución de un canto, deberá tener una sesión aparte para no afectar al resto del equipo. Esto ya lo habríamos de haber hecho antes desde nuestro hogar, pero si sucede esto, tiene que apartarse el hermano para que pueda comprender lo que ha practicado y pueda asimilarlo. Punto siguiente. Cuando alguno asumiere una conducta impropia, el resto de este ministerio lo redarguirá de la manera de Jesús. En caso que persista, lo malo lo hará saber de inmediato al pastor para que trate este asunto. Suele pasar que a veces se molesta a algunos hermanos, no les gusta que les llame la atención, pero yo les recomiendo, hermanos, que tengamos paciencia, que tengamos ese amor para servir y llegar ahí en esos momentos para practicar y dar lo mejor para cada uno de nosotros. Siguiente punto, hermanos. Las conexiones y pruebas de volumen deberá hacerse siempre antes de que la iglesia esté reunida. Por lo menos 20 minutos antes de iniciar el culto ya debe estar todo listo. Hay ocasiones que apenas se está conectando el micrófono o están vocalizando o están haciendo, preguntando al hermano, ¿está bien el volumen? Eso no se hace anteriormente como lo dice esta recomendación. Siguiente punto, por favor. 5 minutos antes del inicio deberá reunirse con el pastor para hacer oración. Es un hermoso momento que vamos a tener y necesitamos estar en conjunto con el grupo y unirnos con el Señor también para elevar un mensaje adecuado para la iglesia. Punto siguiente. Se cuidará de su forma de vestir, conducta, no causa distracción, sino que sea decorosa y honesta, recordando que la atención debe ser para el Señor y no para nosotros. La atención no es para nosotros, hermanos, no es que seamos nosotros artistas y lleguemos y hagamos y que gustemos al público, no. Es que nosotros llevemos el mensaje. La atención es para el Señor, para el Todopoderoso a quien honramos. Siguiente punto, hermanos. No se utilicen los momentos de oración para hacer cambios o conexiones. Hay que ser reverentes. Sucede que al final estamos conectando, estamos diciéndole en qué nota lo vamos a tocar cuando se está orando para iniciar el culto. No se hace esto. Último punto. Si alguno se equivoca, hay que disimular. No voltee a verlo ni hacer muecas o expresiones de molestar. Ya lo leímos aquí, hermanos. A veces nosotros no nos contenemos y evidenciamos al hermano. No hacer esto. Si alguien se equivocó, hacer un lado la equivocación y continuar con la alabanza, que en esos momentos estamos haciéndolo para el Todopoderoso, quien merece la honra y la gloria, amados hermanos. Este es la parte del punto dorado que ha traído recomendaciones para ustedes. Amén.
Gracias, hermano Abel. Bueno, en esta sección también nos está apoyando nuestro hermano Armando Cuevas. Adelante, hermano Armando. Sí, gracias, hermanos. Ahí pasa a vos, hermanos. Voy a continuar con el tema recomendaciones técnicas sobre el manejo de instrumentos y de audio. Un error común es desear que cada instrumento se escuche y por ello cada uno eleva el volumen de su propio instrumento, terminando en un ruido ensordecedor y molesto. ¿Cómo se escucharía si una orquesta sinfónica, cada ejecutante elevara el volumen de su propio instrumento? Pues no sería agradable. ¿Cómo se escucharía un coro si cada vez que si cada voz cantara a todo volumen? Pues yo creo que los coristas quedarían afónicos al final, ¿no? Y se escucharía muy feo. Todo buen músico, la que sigue, por favor, debe saber y aceptar que el ser parte de un grupo no se trata de competir entre ellos, sino de armonizar. Hay instrumentos que solo servirán de base para otros y por lo tanto su volumen debe de ser menor, sin que esto signifique restarle importancia, ya que el instrumento principal no sería lo mismo sin el resto de ellos. Y pongo aquí como ejemplo el bajo. También podría ser el bombo de la batería, porque estos dos instrumentos comparten una característica. Como son sonidos graves, cuando estás cerca, no lo alcanzas a distinguir bien. Se escucha más claro cuando estás de lejos, ¿no? Por eso es importante saber que, aunque tú no lo escuches ahí cerca, ese instrumento está sonando, porque prácticamente cuando no suena el bajo o el bombo, dices, bueno, como que, ¿qué está pasando? Hay un hueco en todo, ¿no? Y ya cuando suena el bajo o el bombo, dice, ah, esos instrumentos son los que faltaban. La sonorización de un grupo musical debe manejarse en 3 planos o niveles. ¿Qué sigue, por favor? El primer plano, el volumen predominante, es la voz o las voces, ya que es el director de culto o el que está cantando, es la voz la que se tiene que escuchar, no, porque si los instrumentos opacan a la voz, bueno, entonces algo está pasando ahí que no va a ser un buen culto, ¿no? No se va a escuchar la voz. El segundo plano es el instrumento o volumen medio, a elegir según el canto. Bueno, comúnmente se puede utilizar el teclado o si no la guitarra, pero también pueden elegir a lo mejor el bajo, también pudiera acompañar en algún canto, ¿no? Según el canto, según los músicos como quieran utilizarlo en ese canto, ¿no? Y el tercer plano es el volumen menor, que es el resto de los instrumentos que acompañan, ¿no? Recuerden que es un grupo y no una competencia de solistas. Continuamos, por favor. Hay que respetar los volúmenes establecidos previamente, aunque quizás no se escuche mucho su propio instrumento. La sonorización tiene resultados inadecuados cuando los instrumentos opacan o anulan a las voces. Era lo que les comentaba hace un momento, que los instrumentos armonizan y van acompañando a la voz, no deben de opacar a las voces, ¿no? Y tampoco la voz, si se opaca, no tiene por qué estar gritando, ¿no? El director de culto va a quedar afónico, sino más bien hay que respetar los niveles establecidos. Solo se escucha la batería, ¿no? Pues la batería se escucha muy fuerte, ¿no? Hay que respetar el equilibrio en el sonido. Cuando el bajo tiene un volumen muy ensordecedor, cuando los instrumentistas se olvidan de que son un equipo y comienzan a competir unos con otros. El grupo nulifica a la iglesia, ya la iglesia ya no se escucha, el sonido es muy alto, en el templo, en la casa de oración se escucha muy alto y ya la iglesia ya no se escucha. Es necesario evitar todas estas posibilidades.
Para la sonorización, la que sigue, por favor. El primer instrumento que tiene que sonorizarse es la batería, en caso de que hubiera tambor por tambor. Los teclados y las guitarras, estos instrumentos deberán tener el mismo volumen. El bajo, la batería, en caso de que hubiera, deben tener un volumen menor al resto de los instrumentos. Todos los instrumentos deberán ser probados uno por uno, cuidando de que no haya otro ruido extra. Es importante, ¿no? Tener en la mezcladora, la consola, el equipo que se utiliza, que no ande por ahí un ruido que esté molestando, sino que todo quede perfectamente ecualizado. La voz líder tiene que estar en un volumen mayor que el de todos los instrumentos, aún incluyendo el de los coros, porque el director de culto es el que está cantando, es el que está dirigiendo, el que dirige las oraciones, el que hace las transiciones. Muy bien, nota, al estar al frente, lo correcto es que cada vocalista tenga su base de micrófono, la que sigue, por favor. Y al cantar, la distancia correcta es la de la anchura de 2 dedos del micrófono, ¿no? No lo podemos tener así bien pegado y ni tampoco así tan lejos. Luego, no me escucho, y el micrófono está bien lejos, ¿no? No, aquí así, a 2 dedos, ¿sí? Muy bien. La distancia correcta es la anchura de 2 dedos de la boca del micrófono. Si hay monitores, por lo menos que el monitor esté a una distancia de medio metro de la persona y que forme un triángulo entre los pies, la cabeza y la altura del monitor. Se prueba primero el audio en monitores y después se prueba en la sala, las bocinas que dan al sonido del público. Los monitores son aquellos que escucha el director de culto, que escuchan los músicos, los que están al frente, ustedes escuchan los monitores, ¿no? Y las bocinas que van a dar hacia el público, pues son las que escucha la iglesia. La que sigue, por favor. Al momento de adquirir equipo, hay que asesorarse adecuadamente. No hay que dejarse impresionar por el tamaño de los cajones de las bocinas. Hay cajas de menor tamaño, pero con mucha potencia y calidad. Se debe evitar comprar equipo usado. Puede resultar más caro, a menos que a quienes se compren sean personas de confianza y estén seguros de que lo que compran está en buenas condiciones. Hay que hacer el esfuerzo por comprar equipo de calidad en la medida de los recursos. Es mejor esperar y comprar un buen micrófono que comprar 2 malos micrófonos. Debemos de cuidar los micrófonos. Cuando se prueben el volumen, hay que evitar golpearlos, hay que evitar soplarles. Bueno, este ya no funciona, solo lo estoy ocupando como una ayuda visual, pero no les debemos de pegar, ni tampoco les debemos de soplar porque se descomponen. Eso los daña. Solo hay que hablar y al dejar de usarlos se debe de cuidar, dejarlos en un lugar seguro donde no se caigan. Si se va a mover la altura del micrófono, no hay que moverlo sin antes aflojar los tornillos del pedestal. De lo contrario, se dañará el pedestal o las extensiones. La que sigue, por favor. Hay que procurar comprar bases para la guitarra o bajo. Varios de ellos han sido dañados por recargarlos en lugares inseguros. Cuidado con los cables, se deben de colocar de tal manera que no se tropiecen con ellos. Y al enrollarlos hay que evitar doblarlos o golpear las conexiones. Al desconectarlos nunca se deben de jalar así solamente, ¿no? Debemos de tener el cuidado de que en la parte metálica de allí desconectar para que el cable no se dañe y pueda servirnos el mayor tiempo, ¿no? Se debe instruir a todos los instrumentistas para que todo el equipo se trate y se guarde cuidadosamente. Al bajo y la guitarra se deben octavar por lo menos
cada mes. La octavación ayuda a que el instrumento se mantenga bien afinado, porque si se desoctava, aunque tú lo afines, se va a escuchar desafinado y tú vas a decir, bueno, ¿qué pasa si el afinador dice que está bien en el tono, pero al momento que lo tocas, como está desoctavado, pues no te está dando el tono correcto, ¿no? Entonces hay que octavar muy bien el bajo en la guitarra para que suenen muy bien. Y verificar el cambio de pila o las cuerdas. Si fuera necesario, la batería hay que afinarla cada vez que sea tocada. Y este fue el tema de recomendaciones sobre instrumentos y audio. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muy buenos puntos, muy buenas recomendaciones por recordar, por reconsiderar. Sé que los asistentes podrán tener ya quizá muchos años o pocos años, pero a todos nos hace muy bien recordar. Yo me considero también músico y entre los aspectos técnicos creo que estoy recordando y retomando nota de estas consideraciones y recomendaciones que necesitamos tomar en cuenta en el desarrollo de nuestro ministerio. Muchas gracias, hermano Armando. Y bueno, también agradezco, por ahí vi un comentario de nuestra hermana Jackie, nuestra compañera y hermana desde Guadalajara, que ya compartió los archivos, las presentaciones. A todos los que pusieron ahí su correo electrónico, ya se envió sus correos electrónicos. También tenemos la instrucción, invitar a nuestro hermano Gama Armenta, que también es parte de nuestro equipo. Puede subir los archivos aquí en el chat y quien no haya enviado su correo, de ahí lo podrá descargar. Sí, esta fue la instrucción que dimos, hermanos, que dieran su correo para que se les pueda enviar la presentación. Muy buenas, yo creo que en sus localidades, si están solamente participando uno de su localidad en este momento, lo puede llevar a su congregación y usar este material. Para eso está hecho, para que sea de utilidad y sea de bendición desde sus iglesias. Y damos gracias a Dios también por la apertura que han tenido para atender esta conferencia. Tenemos 100 participantes, se llenó la sala, algunos están pidiendo acceso, pero ya estamos al límite, les agradecemos. Bueno, vamos a pasar, hermanos, al siguiente, que tiene que ver con el cierre del tema del culto inspirador, y en este tema nos va a apoyar nuestro compañero, nuestro hermano Ismael Reséndiz. Ya lo presentábamos y él tiene la palabra, hermanos, no sin antes comentarles que después de esta exposición vamos a entrar al momento de preguntas y por ahí pueda anotar, pueda formular su pregunta para que sea más fácil expresarla, ¿sí? Ya sea que lo escriba, vaya a levantar las manos. Ahorita voy a dar las instrucciones, pero me interesa que vayan formulando las preguntas para que sea más fácil exponerlas. Adelante, compañero Ismael. Muchas gracias, Isaí. Pasa voz, amados hermanos. Bueno, pues damos gracias a nuestro Dios. Doy gracias a mis hermanos que me antecedieron a esta conferencia que estamos compartiendo. Quiero saludarles a todos, hermanos. La paz sea con todos. En el nombre de Jesús. Y bueno, hermanos, hemos realizado a través de la intervención de mis compañeros y hermanos una revisión a los manuales de ministerio musical y culto inspirador, como ya lo comentaba nuestro hermano Isaí, con el objetivo que podamos sacarle el mejor provecho para la formación, capacitación y orientación de los ministerios musicales en nuestras localidades, con el objetivo de que estos puedan realizar cultos que inspiren a la congregación a una verdadera adoración a Dios y a su Hijo Jesús, y que ésta sea en espíritu y en verdad. Por lo que después de lo escuchado, podemos concluir lo siguiente. En el anterior, hermano, el ministerio musical es muy importante en la actividad litúrgica de nuestra iglesia,
ya que al ser público este servicio tiene que ponerse una gran atención en la manera en que se ha de realizar su participación, y ya lo han comentado nuestros hermanos, ya que esta consiste en exaltar, en honrar el nombre de Dios y su Hijo Jesús, encaminando a la congregación a la alabanza, a la adoración, el reconocimiento a la grandeza y majestad de Dios, la cual permitirá que ésta se realice con total entrega. El ministerio musical tiene una labor muy importante, hermanos. Es fundamental lo que realiza y lo que hace el ministerio musical, y es muy importante destacar, hermanos, que ellos están a la vista de la congregación. Es muy importante lo que el ministerio pueda hacer, porque todo lo que haga puede orientar a la alabanza a nuestro Dios, puede orientar a la adoración a nuestro Dios, o inclusive puede, hermanos, si no se hace o no se presta atención a esto, puede distraer y puede perderse precisamente ese objetivo que se tiene. La siguiente, hermano. Y yo hago aquí una pregunta, hermanos. ¿Se necesita contar con muchos integrantes en el ministerio? Y lo pregunto por lo siguiente, hermanos. ¿Cuántos de nuestros ministerios a veces son ministerios en donde solamente hay un solo ministrador, un solo responsable? De repente a lo mejor hay un tecladista nada más como ministerio, hay un solo guitarrista como ministerio. Ha habido casos, hermanos, en donde solamente está el baterista o está el bajista. Y bueno, en este sentido, hermanos, ¿qué podemos pensar al respecto? ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Para encaminar a la iglesia a una verdadera alabanza y adoración, no depende de un número específico de integrantes en el ministerio. Es muy común que en la mayoría de nuestras iglesias locales veamos ministerios pequeños donde inclusive solo exista un solo integrante como ministrador de la alabanza local. Podemos considerar esto como una gran desventaja en comparación con aquellos ministerios conformados con mayor número de integrantes por varios factores. Primero que nada, hermanos, pues el número de integrantes. Después de eso, hermanos, también la diversidad de instrumentos, ¿no? Porque lógicamente pues tienen una mayor cantidad de instrumentos que pueden armonizar de una forma mejor. Las voces, ¿no? Es decir, la cantidad de coros que sirven precisamente, hermanos, también para hacer este tipo de adorno a lo que es la presentación del ministerio y las alabanzas que ellos ponen. Y qué decir, hermanos, también de los arreglos musicales que se le pueden incorporar precisamente, hermanos, a la presentación del ministerio, y que esto enriquece precisamente a la presentación. Y esto, hermanos, bueno, pues es algo que es hermoso, ¿no? La siguiente, hermano, porque es muy valioso, hermanos, tener ministerios con una cantidad grande de miembros que estén capacitados para una buena ejecución de los instrumentos, que las voces, hermanos, busquen mejorar inclusive, hermanos, su preparación musical, que inclusive, hermanos, tengan este deseo, hermanos, de ser mejores en su labor, hermanos, como ministerio. Y esto, hermanos, no debe de representar, hermanos, una menosvalía para los que son ministerios pequeños, ¿no? Es decir, hermanos, que los ministerios pequeños no piensen que tal vez a Dios le agrada más tener un ministerio grande con todos los instrumentos, y que puedan tener todos estos argumentos, todos estos agregados que puedan hacer una mejor adoración a nuestro Dios. No debe de ser esto, hermanos, algo que represente para los ministerios pequeños una desventaja. Lo importante aquí que sí quisiera yo recalcar y quisiera yo resaltar, hermanos, para Dios, hermanos, es buena una ejecución musical, sí, pero no es suficiente para Dios una buena ejecución musical. Puede haber un grupo, hermanos, que ejecute muy bien el canto, que inclusive, hermanos, lo haga de una forma musicalmente hablando muy bonita, pero esto no es suficiente para Dios, hermanos. Hay algo que es muy importante que deben de tener presente los ministerios, y que ponen en igualdad de circunstancias a ambos ministradores, es decir, al ministrador que solamente a lo mejor es uno o dos, como aquellos ministerios que tienen muchos integrantes. Y esto tiene que ver, hermanos, cuando ambos tienen muy claro por qué, pero sobre todo, hermanos, para quién hacen y realizan su servicio, ya que gracias a ello entonces tendrán una entrega total hacia nuestro Dios, hermanos. Cuando sabemos y entendemos que esto es para Dios, entonces hay una entrega total de parte del ministerio, y sabe exactamente por qué lo va a realizar y por qué lo va a llevar a cabo, hermanos. Antes de pasar a la siguiente, quiero comentar, hermanos, un ejemplo. Tal vez, hermanos, a ustedes les ha tocado en algún momento
ver a un director de culto dirigir solamente con una guitarra o un teclado o inclusive solamente con su voz. Y con solo eso le es suficiente para que la iglesia sea movida a una adoración plena en espíritu y en verdad. Esto se debe, hermanos, principalmente porque quien ministra conoce plenamente cuál es su función y cómo debe de ser su manera de vivir su servicio. No solo como un buen músico o cantante, sino que también le demanda tener una vida en adoración a Dios, escudriñando la palabra, con lo cual le permita actuar en hechos espirituales en cualquier escenario en el que pueda convivir. Esto puede ser, hermanos, lógicamente en su casa, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad y por supuesto en la iglesia, hermanos. Que pueda mantener una intimidad con Dios, dándole el reconocimiento, la dedicación, la preparación y la honra. Por lo que al momento de ministrar, buscará encaminar a la congregación a la adoración más excelente. No solamente se trata, hermanos, de pararse frente a la congregación en el momento de llevar a cabo nuestra participación como ministerio, sino que se debe de tener, hermanos, una vida en ministerio. Es decir, hermanos, mi vida ya pertenece a Dios y soy la primera adoración que Dios recibe. Pero durante todos los días, hermanos, mi vida es una expresión de adoración a Dios. Y esto me va a permitir, hermanos, cuando yo llegue o cuando yo tenga la responsabilidad de mantener, hermanos, o de llevar a cabo la responsabilidad del ministerio musical, me va a permitir a mí, hermanos, poder realizar un trabajo muy sencillo. ¿Por qué? Porque como mi vida es una vida en adoración a Dios, yo esto, hermanos, lo reflejo inmediatamente a la congregación y la congregación lo puede percibir. Y por eso, hermanos, no hace falta, hermanos, a veces que tengamos una infinidad de instrumentos, claro, en este caso cuando se carece. No con esto quiero decir, hermanos, que no son necesarios todos los instrumentos. Son tanto necesarios una cantidad o un ministerio grande como un ministerio pequeño. Si ellos cumplen, hermanos, principalmente con este elemento de ser adoradores en espíritu y en verdad. La siguiente, hermano. Entender con claridad lo que es un ministerio musical beneficia de muchas maneras. Beneficia la relación con Dios primeramente, hermanos. Con los integrantes del ministerio, lógicamente, hermanos, buscaremos una buena relación. Y con la congregación al momento de estar, hermanos, no solamente en la participación, sino también, hermanos, en la convivencia que tengamos con ellos, también, hermanos, se volverá esto una relación, hermanos, íntima y afectiva. Buscará tener una mejor preparación musical y espiritual. Buscará su crecimiento, hermanos. No se quedará estancado. Es cierto, hermanos, que a lo mejor cuando iniciamos en el ministerio musical, a veces, bueno, pues viene esto de que nos equivocamos, viene esto de que a lo mejor a veces tenemos que estar repitiendo o teniendo algunas fallas, ¿no? Al momento que presentamos o al momento que participamos en el ministerio. Pero cuando nosotros entendemos que es para Dios, también buscamos un crecimiento y buscamos perfeccionarnos precisamente en nuestros errores. Entonces, esto nos permite entender, cuando tenemos claro que es para Dios, nos permite entender que tenemos que dar lo mejor de nosotros, poner delante de Dios todo nuestro ser. Y esto tiene que ver, hermanos, con un crecimiento que podamos tener en nuestra labor como músicos. Buscaremos también coordinar con el director de culto, con el instructor de escuela sabática. En algunas circunstancias puede ser también que requiera un apoyo de parte de nosotros, y con el predicador, para poder entonces apoyar, hermanos, y poder beneficiar el contenido del culto. La siguiente, hermano. Ser humilde y responsable es otro de estos beneficios, ya que permite una conducta adecuada cuando se está ministrando. Se trata, hermanos, que no se interrumpa, ya lo comentaban anteriormente mis compañeros, hermanos, principalmente al momento de estar llevando el ministerio, que si los cables, que si de repente entró una llamada, que si de repente no me sé los acordes, que de repente, hermanos, en el momento de que se está orando hay que conectar y desconectar, y de repente se quieren hacer cosas que se tendrían que haber hecho previamente. Esto, hermanos, perjudica como tal la adoración, y esto no puede estar, hermanos, sucediendo ni pasando al momento de que estamos ya realizando el culto, hermanos. También la vestimenta y la presentación, hermanos. Con referencia a la vestimenta, sí quisiera decir, hermanos, que todo depende del lugar, sitio y cultura donde se desarrolla el culto. Si es en la playa, es probablemente, hermanos, que un saco haga que sudes mucho y esto sea incómodo para ti y la misma congregación. Lo importante de la vestimenta es que sea adecuada para la ocasión y que muestres a través de ella el reconocimiento y reverencia a Dios.
La recomendación, hermanos, que podemos poner aquí, hermanos, es no con playeras flojas, no con tenis deportivos, no con vestimenta demasiado ajustada que pueda desconectar a los congregantes del objetivo de servir a Dios. La recomendación sería entonces, hermanos, que sea un zapato boleado, que sea una camisa o que sea una playera tipo polo, y te puedes poner arriba, hermano, un suéter, puedes usar un saco. Vaya, hermanos, que sea una vestimenta, sobre todo sobria, y que sea adecuada. Con esto, hermanos, es yo creo que suficiente para que puedas tener una presentación adecuada al momento de estar llevando a cabo tu ministerio. También aceptar tu rol y las labores dentro del grupo. Aceptar la disciplina en beneficio del ministerio y en tu beneficio propio. En cuanto a la disciplina, hermanos, como hijos de Dios, somos bendecidos por ser sus hijos. Y esto nos exige una vida adecuada, por lo que cuando incurrimos en una falta, es muy importante que se nos corrija y disciplina en beneficio del ministerio, al igual que en beneficio de nosotros. Y sí, hermanos, nos molesta, lógicamente, que ninguno nos sentimos cómodo cuando se nos llama la atención. Pero tenemos que entender, hermanos, que es en beneficio de que el ministerio pueda estar disciplinado, pueda estar ajustado a los requisitos que ya se plantearon, a los requisitos que ya con anticipación, hermanos, se nos leyeron, y que entonces, entendiendo esto, tenemos que ajustarnos a ellos, y cuando cometemos un error, pues no se puede quedar así, hermanos. Tiene que haber precisamente un acercamiento de parte del pastor, inclusive, hermanos, de parte tal vez de algún miembro del grupo, de algún miembro del ministerio, y entonces proceda a exhortarnos con amor, ¿sí? Dice así, hermanos: el pastor es quien se encargará de orientar con la palabra de Dios los principios y conocimientos hacia una vida de conducta correcta y adecuada de los integrantes del ministerio, tanto en la congregación como fuera de ella, especificando en cada integrante que el lugar más importante de sus vidas le pertenece a Dios. Motiva al integrante a la oración y plática íntima con Dios todos los días. Le enseña a que ellos busquen momentos de adoración personal con Dios, ya que esto permitirá que cuando ministren lo hagan con un total conocimiento de lo que es agradable para Dios. Es un guía para cada integrante del ministerio y también se encargará de buscar mantener la comunión y el amor en ellos. Esta es la labor, hermanos, que desempeña el pastor precisamente con cada uno de los integrantes, hermanos, para que ellos tengan una vida correcta, una vida adecuada, hermanos. Seguimos en la siguiente, hermanos. Composición básica de integrantes. Aquí quiero la siguiente, hermano. Aquí quiero poner, hermanos, solamente una representación, hermanos, básica de los integrantes del ministerio. Normalmente, hermanos, es batería, bajo, teclado, guitarra electroacústica, eléctrica y coristas, ¿no? Y digamos como que este es el acomodo normal o regular que vemos al frente en nuestras congregaciones cuando está ministrando el ministerio. Así es que, bueno, pues solamente es como una representación, hermanos. Y después, hermanos, de ya tener el ministerio conjuntado, entonces ahora sí podemos pasar al propósito por el cual y por cual se formó el ministerio, que es desarrollar cultos de inspiración. Pasamos a la siguiente, hermano. Y quisiera leerles, hermanos, Efesios 3:21, que dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y como ya se nos comentó, hermanos, la siguiente, hermano, como ya se nos comentó, hay diversidad de cultos. Está el culto de adoración, el culto de alabanza, el culto de evangelismo, etcétera. Y todos ellos contemplan 3 perspectivas fundamentales que el ministerio musical tiene que tener presentes. Estas son, como ya se decía, hermanos, el preculto, el culto y el postculto. Y en el siguiente cuadro nos daremos a la tarea de conocer cuál es la intervención del ministerio en cada una de ellas y de qué manera se puede con esta labor del ministerio conseguir un culto inspirador. Y quiero, hermanos, aquí ver este cuadro, hermanos. No sé si se puede hacer un poquito más grande, no sé si lo alcancen a ver ahí, pero estamos contemplando, hermanos, precisamente como base o como estructura, hermanos, las perspectivas que son el preculto, el culto y el postculto, y también las labores del ministerio, hermanos, de alabanza, y el objetivo y meta que es el culto inspirador. Y en el preculto, hermanos, tiene que ver con la planeación del culto. ¿Y cómo el ministerio entonces participa del preculto? Dice: conocer el programa del culto, coordinar con directores y predicadores el contenido litúrgico del culto, el ensayo cuidadoso del audio y ecualización antes del culto y verificar que todo esté listo 20 minutos antes de iniciar. Esto es lo que se hace, hermanos, o lo que realiza el Ministerio de Alabanza, hermanos, en lo que tiene que ver o en lo que corresponde al preculto. Y digamos, hermanos, aquí que el objetivo o la meta, hermanos, en el culto inspirador es el siguiente, porque desde el preculto, hermanos, ya el culto es inspirador, hermanos. El culto inspirador inicia desde la planeación, organización
y dedicación en todos los preparativos para que todo esté listo, hasta el último detalle, buscando un culto de la más alta calidad, entendiendo que Dios merece lo mejor de cada integrante del ministerio. Después, hermanos, sigue lo que es el culto. En el culto, hermanos, es el contenido de actividades litúrgicas, y las labores es puntualidad al inicio, lo que es el preludio, un buen desempeño musical durante el culto, utilizar lenguaje musical en conjunto con el director, orden sobre el escenario, buena distribución del ministerio sobre el escenario, ayuda del ministerio en participaciones especiales y el postludio. Y hermanos, el objetivo de este está centrado en Dios, es incluyente, es inspirador, de la más alta calidad. Ser sonrientes hacia el auditorio es una buena forma de hacer sentir bien a la congregación. Ser discreto ante una omisión o error, esto puede permitir que incluso la congregación ni siquiera note que hubo alguna falla, error en el ministerio. Y el ministerio debe permanecer, hermanos, en el templo ante alguna solicitud de apoyo para ser oportunos. Y en la parte del posculto, hermanos, tiene que ver precisamente con el guardado, el acomodo del equipo utilizado, hermanos, el espacio de retroalimentación, hermanos, y también se hace una evaluación, se hace una acción de gracias por las actividades realizadas por el ministerio. Aquí, hermanos, se puede elaborar una encuesta sobre la participación del ministerio en la actividad del culto, la conducta sobre el escenario que se tuvo, sobre los cantos que se abordaron y si estuvieron de acorde o en acorde, hermanos, con el tema que se impartió. Y también, hermanos, preguntar, porque es válido después de esto, si el culto realmente fue inspirador. Esto es válido. Y esto, hermanos, entonces, hablando de lo que es el objetivo o la meta, es que entonces el culto sigue siendo inspirador en la actitud posculto, donde hay que hacer el guardado del equipo utilizado y se debe hacer con amor y cuidado para que no sufra daños, y esta labor de todos también es importante que enseñemos a posibles nuevos músicos. Y si el culto fue inspirador, seguramente ha nacido motivación en alguien por querer aprender, y es nuestra responsabilidad discipular, y también es bueno tomar un tiempo de retroalimentación y pastoral para tener siempre los pies puestos en el piso, hermanos. Así es que pasamos a la siguiente, hermano. A mí me gustaría, hermanos, entonces, después de todo esto, hermanos, decir que el Salmo 100, hermanos, entonces se complementa muy bien en esto que hemos revisado, hermanos. Y dice el Salmo 100 lo siguiente, hermanos: ¡viva nuestro Dios! Dice: habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, ¡viva Dios! Adórenlo con alegría, vengan a su templo lanzando gritos de felicidad, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a Él, a las puertas de su templo, denle gracias, alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre Él mismo, y su fidelidad jamás cambia. La siguiente. Si somos capaces, hermanos, entonces, de entender a quién va dirigido nuestro ministerio, entonces nuestra vida será una ofrenda viva al Señor. Solo me resta, hermanos, agradecer su atención, y les deseo, hermanos, que esta conferencia sea de bendición para el ministerio musical. La paz con ustedes, hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermano Isma, hermano Ismael Reséndiz, quien nos ha compartido más recomendaciones, tanto las que respectan al ministerio en sí, tanto como la función pastoral sobre este grupo. Hermanos, vamos a pasar al momento de las preguntas. Ya tenemos bastantes preguntas, y lo que puedo notar es que hay varias preguntas por un mismo o una misma hermana. Vamos a tratar de dar espacio para que más hermanos participen. Así que desde este momento pueden levantar su mano. Antes quiero presentar a nuestro compañero y hermano Wilmer Laj. Si nos puede saludar aquí para que lo ubiquen. Gracias a todos, hermanos. Nuestro hermano es compañero también del seminario. Él está en Estados Unidos y va a compartir conmigo este momento para moderar las preguntas que ya están hechas aquí en el chat, y vamos a ir dando lugar entre los que están escritos y los que van levantando la mano, y también coordinando un poquito, porque mencionaba que algunos hermanos ya han hecho muchas preguntas y queremos dar oportunidad a todas. Vamos a tratar de abarcarlas, todas las expuestas, y de ser posible, hermanos, quienes todavía no hacen su pregunta escrita o verbal así hablada, puedan referir
a los expositores el tema que ellos hablaron. De otro modo, hermano, me voy a permitir, o nuestro hermano Wilmer se va a permitir asignar esas preguntas a los exponentes. Así que vamos a iniciar y voy a leer una pregunta aquí para nuestro hermano David Trujillo, que dice así. Son varias preguntas porque nuestra hermana expone varias, pero voy a leer dos y es lo que me gustaría que nuestro hermano nos apoyara en responder. Dice, respecto a los ministerios que no son locales ni distritales, sino independientes, pero que son miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿qué se puede decir? ¿Es indebido según la Iglesia? Y sigue diciendo, en caso de que se haya comentado con el líder o el pastor y no se vea una buena respuesta, ¿cómo se debe o puede proceder con el ministerio si no está habiendo la debida igualdad entre músicos? Adelante, hermano. Sí, gracias, Isaí. Gracias, mis hermanos, por su participación en esas preguntas. Con respecto a esta pregunta, debe haber un orden, hermanos. Desde un inicio lo hemos comentado, que deseamos que la participación del Ministerio de Alabanza sea con orden. Y con respecto a la pregunta que hace nuestra hermana, si no hay algún pastor que pueda tomar el liderazgo y la supervisión, yo creo que el área de la sobreveeduría debería intervenir, precisamente para que no esté de manera independiente y déjenme decirlo así, y que puedan hacer lo que quieran. Debe haber un orden y una supervisión precisamente para que el objetivo del Ministerio de Alabanza sea un objetivo de edificación y no como de artistas, sino más bien que esto sume al trabajo de apoyo para algunas iglesias. Si no hay un pastor que tiene esta dirección, este apoyo, el área de la sobreveeduría debería intervenir para poner orden y que tenga supervisión enfocado a lo que hemos visto en cuanto a supervisión, en cuanto a los ensayos y en cuanto a las participaciones. Y de la misma manera en la pregunta que viene, ¿no? ¿Qué hacer? El pastor es el indicado para poner el orden juntamente con el liderazgo. Si no hubiere alguien que estuviera a la sombra de un pastor, entonces creo que el área de la sobreveeduría debería tomar acciones para tener un orden y que sea de bendición todo esto. Gracias, hermano David, por la respuesta. Voy a dar la otra pregunta, hermanos, que hicieron en el chat. Va dirigida a nuestro hermano Armando Cuevas. La pregunta dice, ¿qué decibeles son los recomendados para que no provoquen daño a los oídos? Sí, hermano. Los decibeles que se dan para que sea óptimo no debe de superar los 65 decibeles. O si el ruido se supera los 65 decibeles, 70, 75, pues ya es dañino y puede causar más bien causa contaminación acústica. Se recomienda que puedan conseguir un sonómetro, que es un aparato de medición acerca del sonido, y ya cuando estén en el templo, los músicos, y ya todo esté ecualizado, lo prenden, y con ese sonómetro ahí les va a decir los decibeles que está dando todo ya el conjunto, ya sonando todo, y ahí ya lo pueden equilibrar. Muchas gracias, hermano, por su respuesta. Muchas gracias y muy interesante la pregunta, ¿no? Porque el templo a veces retumba de tan fuerte que está el sonido, el volumen y no hay manera de cómo saber hasta qué decibeles debe de ser lo más conveniente. Gracias, hermano, por responder. Quiero dar la segunda, más bien la siguiente pregunta a nuestro hermano Ricardo Jiménez. ¿Pueda, por favor, habilitar su micrófono y hacer la pregunta? Gracias, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Hermano, en realidad tengo tres porque las fui formulando conforme presté atención. Y la primera es para usted. Respecto de los manuales que ocuparon, es el manual del culto inspirador y mencionó otro que desconocí por el título. ¿Cuál fue?
entiendo que es otro cuadernillo y que son materiales pues, de la editorial propia de la Iglesia de Dios, ¿no? Sí, hermano, permítame, tengo aquí Sí. el manual. Es que ese ya por ahí puse un Es el poco manual por de mi hermanita. Ministerio de Alabanza y Músicos. Ese hermano, sí, hermano David, ese digo, no, a lo mejor lo he leído, pero no lo reconocí por el título. Pero bueno, voy a ser breve, hermano. Tengo una pregunta. ¿Las puedo formular de una vez, hermano, o no? Claro que sí, hermano, y le puedo comentar que esos manuales también lo vamos a poder compartir en este momento. Excelente, excelente. Sí. A ver, hermano, para mi hermano Toño, hablaba él de estos momentos que habría que tener eventualmente junto con el pastor. La pregunta para mi hermano, a ver, sería, ¿qué ocurre? Perdón, para mi hermano Toño, ¿qué ocurre cuando el pastor no es músico? Es decir, no tiene pues, conocimientos de tonos, de volúmenes, no toca algún instrumento, no sé. Ese sería para mi hermano Abel. Y si me permiten formular para mi hermano Abel, ¿qué opinión tiene respecto de los ensayos en sábado, hermano? Lo pregunto porque yo suelo no ensayar un sábado, o sea, dedicamos el sábado para lo que todos conocemos, pero hay congregaciones en las que buscan un espacio en sábado para ensayar, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, yo siempre pues, he diferido pues con ello, ¿no? Esas serían mis preguntas, hermano. Muchas gracias, hermano, por sus preguntas. Vamos a darle espacio a los expositores, como les fue asignada la pregunta por nuestro hermano Ricardo. Puedan responder, por favor. Adelante, hermano. Pasa, hermano. Pasa a todos y gracias por las preguntas. Mire, contestando a su pregunta, hay muchas congregaciones donde hay infinidad de pastores de que no tocan instrumentos o no están muy agregados a lo que es el ministerio. Pero, sin embargo, siempre hay que tratar de tener a un líder en el grupo del ministerio, a un líder que los vaya dirigiendo, que tenga los conocimientos adecuados para poder llevar ese orden. Y de ahí el pastor, él se va a estar apoyando para que todo se cumpla de acuerdo a las necesidades de la iglesia y de acuerdo a los manuales. Muchas gracias, hermano. Adelante, hermano Abel. Me parece que le fue asignada también la pregunta, ¿cierto? Es de acuerdo a la necesidad que tenga la iglesia, amados hermanos. Un ejemplo para nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, no tenemos lugar o un lugar propio, tenemos que rentar los lugares y estos lugares lo tenemos que, nuestras prácticas lo hacemos en sábado muy temprano en la mañana o después del culto en la tarde. Tenemos que aprovechar ese día porque ese día nos lo rentan, pero no sé, allá en México hay espacio, hay hermanos que tienen su templo y lo pueden hacer, no sé, en sábado o fijarse un tiempo que le den una importancia a estas prácticas porque son necesarias. Nosotros nos reunimos temprano para hacerlo y porque vemos la necesidad, hermano. Gracias. Al contrario, hermano, muchas gracias a usted. Pasa a vos, hermano. Gracias, hermano, por su pregunta y gracias a nuestros hermanos que han respondido. Definitivamente una pregunta interesante y bueno, entre lo que pudiera aportar, el sábado siempre es un día de comunión. Entonces, no es una cuestión de que si está permitido, ¿no? El ensayo. Yo creo que recomendable sea entre semana. Todo lo que ocupamos el sábado es a disfrutar del culto en sí y de la comunión. A veces nos ocupamos en otras cosas y no disfrutamos de la comunión. Entonces, esto, hermano, es también como una cuestión pastoral, una recomendación pastoral. Adelante, hermano Wilmer. Hermano, acá hay que comprender también que qué tan necesarios son estas clases de entrenamiento y también que sirvan de asesoramiento para los que empiezan una iglesia. Todas necesitamos hacer el tiempo necesario para poder programar cualquier
estudio que haya referente a estos problemas que existen y son bien latentes en nuestras iglesias. Quisiera darle el tiempo a nuestro hermano Martín Erazo, que ha levantado su mano y es suyo el tiempo, hermano. Muchas gracias, hermano. Pasa usted. Bueno, tengo un comentario y dos preguntas y quisiera comenzar con el comentario. Es muy importante que nosotros como líderes podamos estar sondeando a nuestros músicos. Creo que cabe mucho en los jóvenes, principalmente en la juventud, en los ministerios de jóvenes, que se dé mucho la parte del estrellato. Esto ha causado mucho daño a muchas iglesias. Desafortunadamente creo que esto es algo que a lo mejor igual si no se está sondeando, si no se está velando por ello, puede causar también hasta división en las iglesias, porque tiene mucho que ver con la forma en cómo se dirige. Podemos ver mucha proyección. Vemos que muchos de nuestros jóvenes quieren proyectarse en Marcos Witt, quieren proyectarse en Marco Barrientos y muchos otros ministerios a nivel de talla internacional, donde a final de cuentas todo esto es mercadotecnico, ¿no? Entonces creo que también hablamos del orden. Creo que nosotros también tenemos que poner mucho énfasis en esa parte, ¿no? Poder orientar a nuestros jóvenes que el ministerio no es mercadotecnico y que si en algún momento Dios nos permite tener un ministerio grande, no ver con miras a la venta masiva de discos, sino más bien de que siempre se tiene que tener la parte de la adoración y la alabanza para Dios que lo merece todo. Ese sería mi primer comentario. La primera pregunta sería, ¿se ha pensado en tener cursos musicales para músicos o para futuros músicos a nivel de iglesia? ¿Por qué va mi pregunta? No quisiera poner la palabra topado. Me he enterado de algunas iglesias donde no hay ministerio musical, donde se pide a otras iglesias la participación de los músicos y a veces pudiera ser que a lo mejor el músico no esté en la mejor calidad espiritual, pero las iglesias con mucho amor pues ceden a sus músicos, pese a que a lo mejor no tengan la calidad espiritual necesaria, y eso es para suplir una necesidad. Entonces no sé si haya pensado ya en tener una escuela musical a nivel nacional, a nivel distrital, para que se puedan suplir esas necesidades y que las iglesias que no tienen ministerio musical puedan tener un ministerio musical. La otra pregunta es, también igual en base a que, por ejemplo, muchos de nosotros somos líricos. Yo soy músico lírico, tengo años tocando, pero desconozco muchas cosas técnicas respecto a la ecualización, respecto a la sonorización, lo hacemos de forma lírica. En la iglesia lo hacemos de forma lírica. Yo soy director musical en la iglesia en la que estoy y todo lo hago a nivel lírico. Entonces, no sé si también se haya pensado en tener alguna capacitación para que podamos tener esos conocimientos de ecualización, esos conocimientos de sonorización, esos conocimientos básicos y avanzados que se pueda tener. Sería todo, hermano. Quisiera de forma resumida, el hermano David Trujillo le diera una respuesta a esta pregunta de nuestro hermano. No hace comentario. Claro que sí. Sí, gracias Martín por tu participación. De hecho, hermanos, esta es una iniciativa de un trabajo, de una clase que estamos teniendo y de aquí se pueden derivar varias cosas. De hecho, la invitación es a que aquí haya algunos sobrevedores, aquí hay algunos pastores y llevar a cabo esta iniciativa, porque creo que es muy importante para que la iglesia tenga los recursos para esto. En el caso del Distrito 9, hermano Martín, vamos a hacer una serie de atenciones para llevar a cabo precisamente esto que mencionas, porque sí hace falta esta circunstancia. Pero esto debe ser una organización a nivel distrital o bien local o sectoral que se puede hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, mi hermano Martín es parte de la coordinación del sector 8 en el Distrito 9 y a lo mejor puede ser una iniciativa, Martín, para las iglesias que conforman el sector a través de esto que se está indicando, ¿no? Y yo creo que eso traería muchos beneficios a la iglesia para tener los recursos y las herramientas y que los ministerios de alabanza tengan mejores formaciones. Muchas gracias, hermano David, por su respuesta. Esperamos, hermano, que haya tenido una buena respuesta. Nos hace falta mucho tiempo, hermanos, para seguir con las preguntas. Gracias a todos por su participación. Me gustaría darle nuevamente el tiempo a nuestro hermano Isaí, que es el moderador de este evento, en esta noche. Hermano Isaí, es su tiempo.
Bien, hermano, quisiera dar espacio aquí entre los compañeros, el equipo dorado, y refería, hermanos, que el equipo dorado se preguntarán por qué. Bueno, así se llama nuestro equipo de clase. Y todos estamos aquí participando para todos ustedes. Quisiera pedir el apoyo de todo el equipo para que podamos extender un poquito el tiempo y poder leer las preguntas que tenemos aquí. Quizá no todas, pero me parecen algunas importantes, que ciertamente no depende de nosotros el dar una respuesta como la que acaba de decir nuestro hermano David. Bien, ha respondido. Pero sí las instancias, un pastor, un sobrevedor, en lo que procede para lo que tenga que ver en el orden o en el buen funcionamiento de la atención de este ministerio a la iglesia, al cual amamos y deseamos que desarrolle un buen ministerio de alabanza. Quiero leer una pregunta, y esta pregunta para nuestro hermano Armando Cuevas. Dice, ¿cómo se puede introducir correctamente un nuevo estilo de adoración en la iglesia? ¿Cómo se puede incluir un nuevo estilo de adoración en la iglesia? Bueno, creo que la iglesia de Dios Séptimo Día aquí en México ha tenido la apertura en el momento de ministrar la alabanza, en tocar diferentes estilos musicales, ¿no? Y diferentes instrumentos también. Recuerdo en la celebración a Dios, de gratitud a Dios por los 100 años de la iglesia, las participaciones que hubo especiales, se tocaron diferentes estilos musicales, y hay apertura para ello. Pero esto también tiene que ver con el contexto de cada localidad. No es lo mismo en la ciudad que en una zona rural. Va variando en cada congregación, cada localidad. También los hermanos, la iglesia, la dinámica, tiene que, pues siempre hay que acercarnos a nuestro pastor. Cuando el ministerio de alabanza quiera implementar un canto nuevo, con un estilo nuevo, hay que acercarnos con el pastor para hacérselo saber, o con el líder de la alabanza, para hacérselo saber y que sea pues pertinente para la iglesia, para la congregación, para que todo se haga, como dijimos al principio, con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí tenemos una pregunta que va a realizar nuestro hermano Wilmer Lag. Está expuesta ahí en el chat. Sí, hermano, les voy a dar lectura a la pregunta que se escribieron. Una hermana escribió 3 y dice, en caso de que se haya comentado con el líder o el pastor y no se vea una buena respuesta, yo creo que la pregunta estaba dirigida en el tiempo de sanciones, me imagino. La pregunta dice, ¿cómo se debe o puede proceder cuando en el ministerio no está habiendo la debida igualdad entre músicos? Me gustaría que hermano Efraín le diera respuesta a esta pregunta de nuestro hermano. Su tiempo es para usted, hermano. ¿Me la puede concretar la pregunta, hermano? Está apagado su micrófono, hermano. Hermano Wilmer, está apagado su micrófono, hermano. Perdón, hermano, no, estaba hablando aquí al aire yo solito. Le estaba dando lectura así como aparece en el chat, que dice, en caso de que se haya comentado con el líder o el pastor y no se vea una buena respuesta, ¿cómo se debe o puede proceder cuando en el ministerio no está habiendo la debida igualdad entre músicos?
Ya comentaba el hermano David, tenemos instancias y tenemos que ir a acudir a las instancias. Cuando alguno de los pastores no está cumpliendo con la función que le corresponde, la siguiente instancia pues es la sobreveeduría. Si los músicos no están cumpliendo con su trabajo, con lo que se les asignó, pues su primera instancia es el pastor. Pero si el problema es el pastor, pues entonces hay que acudir a la instancia superior al pastor, que es la sobreveeduría. Esperamos que la hermana o el hermano haya tenido la respuesta. Lastimosamente, por el tiempo no podemos tomar todas las preguntas que se hacen. Me gustaría darle nuevamente el tiempo al hermano Isaí, que es el que dirige este servicio. Muchas gracias, hermano Wilmer. Y deseando que entre las preguntas expuestas se haya tenido, las preguntas sí expuestas, se hayan tenido respuestas que ayuden a tener un criterio. Se supone que eso es lo que buscamos, ¿no? Al preguntar el criterio sobre algo, sobre problemáticos, sobre lo que se puede hacer para mejorar. Juega muy importante el papel del pastor en un ministerio de alabanza. Él es el encargado, él los acompaña. Entonces no se debe de mirar como alguien de que hace o no hace su función. Ojalá pueda tener esa confianza, esa cercanía, porque tanto el pastor como el ministerio de alabanza sirven para dirigir a la iglesia local, a la congregación, a una verdadera adoración. Quiero dar la indicación que las preguntas que no fueron respondidas por falta de tiempo, vamos a hacer el esfuerzo entre los expositores, conferencistas, las puedan responder de manera personal. Nos disculpan que ya en este momento el tiempo se agotó, pero vamos a responderla de esa manera. ¿Ok? Vamos a pasar a una dinámica y vamos a dar el lugar a nuestro hermano Osvaldo, a quien pido por favor nos dé su saludo para que puedan ubicarlo también aquí en la pantalla. Él nos va a dirigir en una dinámica desde la aplicación de Kahoot. Nos pasa a vosotros, espero que estén disfrutando esta conferencia, porque si lo que no se disfruta, la verdad es que no vale la pena. Entonces esto se tiene que disfrutar. Voy a seleccionar, de hecho ya seleccioné a 10 hermanos, los seleccioné en base a la hermosura de su rostro, entonces los más guapos van a participar. Entonces prepárense, ya saben quiénes son. Entonces seleccionamos a la hermana Karime Alemán, a nuestro hermano Efer Daniel, a nuestra hermana Yuli Mendoza, a nuestro hermano Adán Martínez, a nuestro hermano Caleb Hueso, a nuestro hermano Tavo Rosas, a nuestro hermano Noé Romero, a nuestra hermana Soar H. García y a nuestra hermana Lisbeth Paz. Entonces, estos hermanos, si escucharon su nombre, vamos a dar unas instrucciones. Antes que nada, voy a volver a repetir los nombres para que no se quede usted sin su evaluación. Es una pequeña evaluación, pero es también a forma de juego para que ver qué tanto pudimos aprender o qué tanto nos hace falta aprender, también es importante. Entonces, vuelvo a repetir: Karime Alemán, manifiéstate; Efer Daniel también; Yuli Mendoza; Adán Martínez; Caleb Hueso; Tavo Rosas; Noé Romero. Esta persona sí insistió tanto en nuestra hermana Jackie que la tenemos que meter, Soar H. García, y la hermana Lisbeth Paz. Entonces, estos 10 hermanos, les voy a pasar el link del juego en el chat. Es sencillo, simplemente acabo de pasar el link del juego. Basta que de su celular o de su computadora, darle ahí para poder conectarnos a internet. Voy a compartir pantalla. Uno de mis compañeros me puede activar para poder compartir pantalla. Listo. Y les va a aparecer una aplicación como esta. Basta poner el pin del juego. A continuación se los voy a compartir. Ya que están en la plataforma, hay que
pegar el siguiente link. Es el siguiente, el 758519. Les vuelvo a repetir el pin del juego, 758519. De ahí les va a pedir un nombre, simplemente con que pongan su primer nombre o su nombre y apellido. Vamos a ver. Ya están 3, 4, 5 hermanos conectados. Vamos a esperar a que los demás hermanos se conecten. Es una evaluación rápida y vamos a ver quién es el más hábil en este tipo de juegos. Esperamos a los hermanos. Ya está conectada nuestra hermana Suar, nuestro hermano Adán, nuestra hermana Karime Alemán, nuestro hermano Efer Daniel y nuestra hermana Yuli. Nuestro hermano Eloy ya está conectado. Faltan 2 hermanos y ya podremos empezar el juego. Listo. El hermano que puso el signo de interrogación, no se preocupe, hermano. El que nada sabe, nada teme. Vamos a empezar. Vamos a poner atención y todos los que estamos viendo vamos a tratar también de poner atención. Vamos a empezar con el juego. El culto inspirador. Selecciona los 5 objetivos del culto inspirador. Es la adoración, comunión, evangelización, servicio y retroalimentación. Adoración, comunión, evangelización, servicio y alabanza. O adoración, comunión, evangelización, servicio y edificación. O adoración, comunión, evangelización, servicio y motivación. Vamos a responder fácil. Esto lo vimos en la exposición de nuestro hermano. Exactamente, adoración, comunión, evangelización, servicio y edificación. Por ahí uno se nos equivocó, 2, 3. Vamos a ver. Nuestra hermana Liz va a la cabeza con 840 puntos. Nuestro hermano Efer Daniel con 796. Y nuestra hermana, se me fue Karime Alemán, quien le gusta ahorrar en letras, porque puso nada más sus iniciales, puso 779, va en tercer lugar. Pregunta 2. Menciona los tipos de culto vistos en la presentación de nuestro hermano ministro David Trujillo. La alabanza, oración y acción de gracias, alabanza, oración y motivacional, alabanza, oración y edificante, o alabanza, oración y relajante. Puede ser la relajante, ¿no? Porque también es día de reposo y nos relajamos todos. Alabanza, oración y acción de gracias. Exactamente. Hermana Liz sigue en la cabeza. Nuestra hermana Karime asciende al segundo lugar. Nuestro hermano Efer cae al tercer lugar desgarradoramente, pero todavía tiene oportunidad. Selecciona cuáles de sus 3 requisitos del Ministerio de Alabanza son correctos. Ministrados por el pastor, llamativos y de buen testimonio. Ministrados por el pastor, humildad y buen testimonio. Ministrados por el pastor, humildad y usar traje sastre obligatoriamente. Ministrados por el pastor, humildad y que tengan por lo menos una licenciatura, si no, ni se presenten a ministrar. Exactamente. La humildad es la clave, es la base para todo ministerio. Qué bueno que lo pudieron asimilar de esa forma, hermanos, la humildad. Nuestra hermana Karime parece ser que va con todo y nuestra hermana Liz cae y nuestro hermano Efer se mantiene en tercer lugar, pero todavía vamos. ¿Verdadero o falso? Siempre orar antes y al final los ensayos. ¿Es necesario la comunión con Él, es decir, con nuestro Señor? ¿O es opcional la oración? Si se puede, adelante, y si ya no hay tiempo, pues hay que empezar con el culto, que ya nos esperan los hermanos. Todavía lo está pensando un hermano, sí.
Exactamente. Siempre hay que orar, antes y después del culto. Hermana Karime sigue, se mantiene. Hermana Liz en segundo y nuestro hermano Esther Daniel en tercer lugar. Los ensayos del Ministerio de Alabanza son opcionales. Si nuestros hermanos músicos tienen tiempo, adelante, y si no, pues no se hace nada. Como son tan buenos, tal vez no es necesario que ensayen. Siempre hay que ensayar. Acuérdense que la práctica hace al maestro. Nuestra hermana Karime sigue en primer lugar, se aferra a ese primer lugar. Nuestra hermana Liz en segundo y nuestro hermano Efer se mantiene. ¿Verdadero o falso? Si alguno de los integrantes se equivoca, hay que regañarlo de inmediato. Hay que aplicar nuestra furia contra él porque no puede ensayar, porque tiene problemas, hay que regañarlo, o esas cosas se tienen que evitar. Solamente un hermano que hay que regañarlo. Hermana Karina en primero, Liz y Esther Daniel se mantienen. Completa la frase: todo buen músico debe saber y aceptar que, si él es el más importante, hay que darle todo el volumen. Si no importa el instrumento, hay que darle menos volumen. El ser parte de un grupo no se trata de competir entre ellos, sino armonizar. O pues es una competencia entre todos. Vamos a ver cuál es la respuesta. Exactamente. Hay que armonizar siempre. No hay nadie más importante. Menciona los tres planos de la sonorización del grupo musical: volumen predominal, instrumento y volumen menor, director, coro, instrumentos, volumen predominal, instrumento y volumen bajo, o volumen predominal, instrumento y volumen inútil. Volumen predominal, instrumento y volumen menor. Nuestro hermano Efer sorprendentemente pasa al primer lugar. Nuestra hermana Karina desciende al segundo y nuestra hermana Liz pasa a tercer lugar. La voz líder tiene que estar a un volumen mayor que de todos los instrumentos, incluyendo coros. ¿Correcto? No, todos tienen que tener el mismo volumen. No, solo los coros deben tener el volumen más alto. O da lo mismo si tiene o no el volumen más alto. Es correcto. Su hermano Efer mantiene el primer lugar, su hermana Karime y nuestra hermana Liz segundo y tercero respectivamente. Va la pregunta más difícil, hermanos. Prepárense para esta. ¿Quién es el más importante en la alabanza? ¿El director, el pastor, los músicos o nuestro Señor, Dios? Exactamente, hermanos. Parece muy obvia la pregunta, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida. Hay momentos en nuestro ministerio que se nos olvida que Él es el más importante. Si Él está, lo demás a veces puede faltar o no, pero Él es el principal. Él no puede estar fuera de nuestro culto, de nuestra alabanza. Vamos a ver nuestro podio. Hermana Liz en tercer lugar. Hermana Karime en segundo. Y le vamos a pedir a nuestro hermano David Trujillo que le dé un premio a nuestro hermano Efer por estar en primer lugar. Entonces, muchas gracias, hermanos, por su participación. De mi parte es todo y espero que haya sido edificante y sobre todo que hayamos podido aprender algo en esta actividad. Dejo a mi hermano Isaí con la última parte de esta exposición. Gracias, hermano Osvaldo Delgado. Muy buena forma de repasar lo expuesto en esta noche. Gracias por esta actividad divertida, hermano, y a quienes participaron. Creo que el hermano David iba a mandar el regalo, ¿verdad? El premio. Dios los bendiga.
Hermanos, hemos llegado a la parte final de esta conferencia y exposiciones que hemos tenido. Con todo el gusto de compartir con ustedes. Deseamos que haya sido de mucha utilidad y que sea de mucha bendición desde sus ministerios locales. Haya una oportunidad de recordar, de retomar esas responsabilidades, esas recomendaciones, todo con la intención de mejorar nuestro servicio de culto a nuestro Dios, quien merece toda la honra, la adoración, la reverencia, y traiga esta información, algo que refuerce lo que están haciendo en favor de sus ministerios de alabanza. Hermanos, pues nos vamos a despedir agradeciéndoles su atención de parte del equipo dorado. Algunos estuvieron aquí participando, algunos otros han trabajado mucho en la planeación de este trabajo, esta conferencia, pero todos han participado y les agradecemos también el esfuerzo que han hecho. Quiero pedirles, hermanos, que oremos para cerrar este momento, y quiero pedir a nuestro hermano Abel Ángeles, mencionaba que es pastor allá en Nueva York, que nos dirija en la oración, y estaremos cerrando esta sesión, hermanos. Adelante, hermano Abel. Oremos, amados hermanos. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos las gracias, Señor, porque tú nos permitiste presentar estas normas que hay en la iglesia, Padre, para llevar una mejor alabanza a tu nombre, Padre. Bendice a cada ministerio de alabanza en cada iglesia, Señor. Bendícelos, dales conocimiento y haz que sean humildes para que te sigan sirviendo, Padre Santo, con todo lo que ellos son, Señor. Porque, Padre, es una vocación para que los has llamado para bendecirte, alabarte, glorificarte y honrar tu nombre, Señor. Bendice a cada director, bendice a cada pastor, Padre Santo. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, para poder seguir ayudando a nuestros hermanos que están en estos grupos del ministerio de alabanza, Señor, y que podamos hacerlo bien para tu gloria y tu honra. Y de esta manera que los hermanos nuevos y las personas que llegan a conocerte, Señor, puedan ver el buen testimonio que dan nuestros hermanos que están en este ministerio. Bendíceles grandemente, sé con ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendecimos. Amén. Gracias. Paz, amados. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por atender nuestra invitación, y nos dio mucho gusto que de diferentes distritos, de diferentes lugares, estuvieran aquí. Dios los bendiga y los guarde. Paz a vosotros. Pueden habilitar sus micrófonos y saludarse. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. A vos, paz. Pues a vosotros, hermanos. A vos, paz, hermanos. Pues a vos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por esta conferencia. Paz a vosotros, hermanos. Paz, hermanos. Un abrazo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos, hermanos. Dios bendiga a los hermanos del distrito 3 que participaron. Los de Reynosa también.